Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. El día de hoy quiero hablar de un tema que es muy importante, que es un tema que realmente se está viendo por todas partes y ya no se puede evitar. Estamos viendo por todas partes la situación del mundo que está pasando. Hay un caos, hay un desorden completamente alrededor de nuestra vida, alrededor de nuestro vecindario, alrededor de nuestros hijos, alrededor de nuestra mi familia. Todo lo que escuchamos es cuestión de desorden, de cómo la humanidad se está despedazando, cómo la humanidad está pensando desordenadamente. Muchas de las personas en día ya no tienen paz, ya no hay armonía, cada quien está pensando solo para sus bienes personales. Estamos viviendo de una forma completamente desuniforme, no estamos pensando en los demás, estamos pensando siempre en nosotros mismos. Y la forma de Dios nunca ha sido así. La forma de Dios ha sido que nosotros nos amemos los unos a los otros, que pensemos antes de actuar. Las cosas que están pasando alrededor del mundo, los acontecimientos dan temor. Cada vez que tú enciendes la televisión, cada vez que tú enciendes la radio, cada vez que tú escuchas una noticia, solamente desórdenes mundial, desórdenes alrededor del mundo, personas que han sido maltratadas, personas que han sido asesinadas, jóvenes que han sido violadas, jóvenes que han sido raptadas por el mundo, guerras a tremendo mundo, a través de nuestro mundo, regalo precioso que Dios nos dio, porque Dios hizo las cosas tan perfectas. Pero cuando el pecado entró al mundo, empezamos a vivir a nuestra manera de vivir, a nuestro desorden, deseos y pasiones y delirios, y solo nos llevan del continuo al pecado en pecado. Padre maravilloso, Padre eterno, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu oportunidad, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes, nos capacitas. Gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tú vivas y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tu misericordia, tu amor, tu grandeza, oh Señor, no se ha cortado cada día. Gracias, Padre, porque por tu misericordia, oh Señor, Padre, no se ha acabado este mundo de perversión, no se ha acabado este mundo, Padre, que estamos viviendo de continuo desorden, oh Señor, separado de ti, separado de tu palabra, separado de tu amor, separado de tus enseñanzas, separado de tu ley, oh Cristo de la gloria. Ten misericordia, Padre, donde se escucha este mensaje, que toque los corazones, oh Señor, y recapacitemos, oh Señor, que Dios quiere que nosotros vivamos vidas ordenadas, vidas santificadas para nuestro Señor Jesucristo en cada lugar y en cada familia. Analicemos y pensemos en lo que la palabra divina del Dios nos dice el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a ir a los primeros libros de un libro glorioso, Génesis, capítulo 1, del 1 al 4. Génesis 1, capítulo 1 al 4. Vamos a ir caminando en respecto a lo que Dios nos habla acerca de cómo nosotros, cómo debemos caminar. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y Dios quiere que nosotros, el ser humano, cada uno de nosotros caminemos en una vida de orden. Pero ¿cómo vamos a caminar en una vida de orden? Tenemos que ir pensando, tenemos que ir analizando a través de la palabra. Le voy enseñando lo que Dios quiere, que como hijos de Dios, que como cristianos, que como personas que están viviendo vidas seculares, es importante el orden en la vida de cada uno de nosotros. Lo primero que Dios hizo para crear algo nuevo de la tierra fue ordenar. Cuando dice la tierra se encontraba completamente desordenada, para Dios poner la belleza, para Dios volver a trabajar en ella, porque Dios no puede trabajar en un desorden, porque es imposible trabajar en un desorden. Imaginémonos llegar a nuestra casa y querer hacer algo y encontremos esa casa toda tirada, patas para arriba, desordenada, sucia por todas partes, sin tirar la basura en la casa. En vez de sentir deseo de hacer algo, en vez de sentir deseo, vamos a sentir desesperación, vamos a sentir frustrados, vamos a sentir ansiedad porque no hay un orden en la casa y eso consume nuestra energía. Por eso la importancia del orden en nuestro hogar. Cuando Dios trabaja en nuestra vida, lo primero que Dios tiene que hacer es poner en orden. ¿Poner en orden qué? Todo lo que esté en nosotros, todo lo que esté en desorden. Imaginémonos en un punto de vista, pongámonos a pensar que si estamos en una vida completamente desorganizada y empezamos a clamar a Dios y empezamos a pedir a Dios por algo, por una esposa, por un trabajo, por un carro, por un vehículo,
por lo que usted quiera, por salud. Pero estamos viviendo una vida completamente separada, completamente en desorden. Recuerda que la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden y a Dios le gustan todas las cosas en orden, porque no hay cosa más bonita cuando todo está en orden, cuando todo se entiende. Pero cuando hay un desorden es imposible de poderse entender, es imposible de poder trabajar y caminar, porque es peligroso caminar en el desorden. Entonces lo mismo, ¿cómo? Imaginémonos que nosotros le estamos pidiendo a Dios una mujer. Dios concede esa preciosa petición, pero nosotros estamos viviendo en desorden, nosotros estamos viviendo en rebeldía contra la voluntad de Dios, estamos con otras mujeres o estamos viviendo en alcoholismo. Y cuando Dios nos regala esa preciosa mujer y estamos viviendo así, no la podemos atender, no le podemos dar lo que ella necesita, no podemos darle un hogar, no podemos darle la atención necesaria, no porque Dios no ha proveído lo que nosotros necesitamos, no, simplemente que nosotros no estamos listos todavía para recibir ese regalo maravilloso de Dios, porque estamos viviendo en desorden. Entonces, vamos a ir al libro de Génesis. Por favor, los que tienen la palabra de Dios, los que no, pueden abrir su teléfono ahí donde están sentados. Vamos a Génesis 1, versículo 1, capítulo 1 al 4. Escuche cómo la palabra de Dios es tan importante. Cuando Dios hace todo, desde el principio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Que el Señor bendiga su palabra. Una vez más, vemos el principio, el creador del universo, el alfa, el omega, el principio, el fin, el Dios que creó las cosas de la nada completamente, pero lo primero que fue, analizó y observó. Es en la tierra, el mundo estaba completamente desordenado. Lo primero que Dios observó, que tenía que organizar, que tenía que modificar las cosas para poder él empezar a trabajar en las cosas de Dios. Lo mismo nosotros, como un ser humano, no podemos vivir vidas desorganizadas, no podemos vivir vidas completamente deshonestas, un día aquí, otro día aquí. No, tenemos que tener un orden, tenemos que tener una manera de pensar organizadamente, sabiamente. Debemos de pensar como el Señor. El Señor es una persona sabia que Él nos instruye a la importancia de pensar y analizar por qué nosotros debemos vivir una vida en orden. El Señor desde el principio, lo primero que hizo desde el principio era ordenar. Tenemos que aprender a ordenar, tenemos que vivir en nuestro hogar, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos. Tenemos que ser personas ordenadas para que nuestra vida, para que nuestra relación con Dios, para que nuestra relación con nuestra familia sea una relación sana delante de Dios y delante de la comunidad. Entonces, muchos de nosotros hemos comenzado con mucho. ¿Cuántos de nosotros, pensemos, cuántos de nosotros este año empezamos con un desorden de lo que nos dejó el año pasado? Apenas estamos comenzando el año. ¿Cuántas cargas, cuántos compromisos nos dejó el año pasado? Personas que están viviendo todavía del pasado con dolor en su corazón, que todavía su corazón está completamente desorganizado, que están viviendo en dos mundos, en dos aguas, que están viviendo con dolor, con resentimiento, que no pueden soltar lo que quedó en el pasado, que no pueden soltar lo que ya pasó, lo que nadie puede cambiar. Lo que pasó, pasó. Olvídate. Endereza tu vida. Endereza tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Organizarte de nuevo, organizar un desorden en las finanzas. El año pasado, que la gente se excedió a comprar tantas cosas, a comprar regalos, a meter las tarjetas donde no daba. Y ahorita están viviendo desahogadamente. Apenas pueden para pagar la renta, apenas les ajusta para pagar sus biles en la casa, porque no pensaron, porque estaban pensando en el momento, estaban pensando desordenadamente, no estaban pensando hacia el futuro, hacia las responsabilidades que venían encima, y ahora están pagando el momento difícil que son las finanzas. ¿Cuántas familias no se han separado por este problema, por las finanzas, por vivir una vida completamente desorganizada? Pensar en el momento, no pensar
y decir, no, yo sé que esto no lo necesito realmente, esto es un lujo. Analicemos cada vez que vamos a pensar. Recordemos que Dios quiere personas sabias. Recordemos que nosotros somos personas pensantes, personas que deseamos analizar, que queremos ser lo mejor para nuestra vida, pero no queremos destruir, porque hay personas que están recibiendo ayuda del gobierno. Hay personas que encima de ayuda del gobierno están trabajando y no les ajusta el dinero. ¿Por qué? Porque están viviendo vida desorganizada. Parece que el poquito de dinero que reciben en la mano tuviera plomo en la mano, que cuando lo agarran en la mano como que tuviera que les quemara la mano, y corren a las tiendas, corren a despedazar su dinero, y cuando llegue el lunes ya no tienen absolutamente nada. Todo lo que tenían lo desperdiciaron. Todo el dinero que tenían en la mano lo malgastaron comprando cosas inútiles y dejaron lo más importante. Recuerda, lo más importante que es la familia. Siempre recordemos que Dios nos ha dado una familia, que Dios nos ha dado responsabilidad. No importa qué tanto nos afanemos en las cosas, pensemos sabiamente, analicemos. ¿Realmente vale la pena invertir en esto? ¿Realmente vale la pena ir al mall? ¿Realmente vale la pena llenarme la casa de tanta comida en la refri si tengo en abundancia? Ahorremos cuando podemos, pensemos en el futuro, pensemos en el hogar de nuestros hijos, pensemos con la cabeza. Desordenadamente, ¿cuántas personas están viviendo desordenadamente? Dios no le gusta que vivamos desordenadamente. Cuando Dios nos da un matrimonio y llegamos al hogar y empezamos siempre lo primero a pelear, a discutir, a gritar, a maldecirnos, a ofendernos, a despreciarnos, a vivir como que no fuéramos familia, a vivir como que fuéramos personas desconocidas. Después de aquel amor tan hermoso, después de aquella relación, como conquistamos a aquella persona, ya puede ser un hombre o una mujer, y ahora no podemos vernos en nuestra cara, ahora no podemos ni saludarnos con educación, porque siempre viene el maltrato, vienen las malas palabras, vienen las ofensas. ¿Qué falta en ese lugar? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está la relación? ¿Dónde está la comunicación? Pasamos juzgando a nuestros suegros, pasamos juzgando a nuestros suegros, nuestros hijos, pasamos quejándonos de todo, todo nos estorba. ¿Por qué? Porque estamos viviendo vida desorganizadamente, estamos pensando solamente en nosotros, egoístamente, egocéntricamente, no estamos pensando cómo resolver ese problema. Y la única manera de resolver ese problema es sentarnos y analizar cómo podemos cambiar la situación. Dios quiere que el día de hoy tú y yo pensemos y analizamos por qué hay tanto desorden en nuestro hogar, por qué hay tanto desorden en mi vida, por qué hay tanto desorden en mi trabajo, por qué hay tanto desorden en mi matrimonio, por qué hay tanto desorden alrededor. De todo lo que hay alrededor mío es un desorden, un desastre. ¿Realmente son las personas que están alrededor o realmente soy yo que tengo que empezar a hacer un cambio? Tengo que empezar por yo mismo. Tenemos que empezar. Cada uno no esperar que el otro cambie. No, tenemos que tomar la decisión como Dios, que Él tomó la decisión de organizar lo desorganizado. Y empezamos por esa forma, por el ejemplo que Dios nos da en el principio de la palabra de Dios, en el segundo capítulo, que cuando las cosas están desorganizadas, tenemos que buscar la manera, la solución de cómo poder resolver. Porque si continuamos en esa situación, continuamos en ese desastre, en esa forma de pensar, en esa forma de continuar, de caminar en la vida, vienen los grandes fracasos en la vida. Por eso es que hay tanto problema financiero, por eso hay tanto problemas matrimoniales en el hogar, por eso es que hay falta de comunicación. ¿Por qué? Porque hay desorden. Porque nadie quiere dar a torcer el codo, porque nadie quiere decir es mi culpa, porque nadie es capaz de dar el primer paso, decir perdóname si te ofendí, perdóname, pasemos esto, continuemos, caminemos adelante, tratemos de resolver este problema. Seamos hombres y mujeres íntegras, seamos hombres y personas que nos sentamos a pensar y decimos realmente vale la pena estar viviendo como estamos viviendo en este momento. ¿Está conforme como tú estás viviendo en este momento? ¿Estás conforme como tu matrimonio está en la casa? ¿Estás conforme como tus finanzas están en este momento? ¿Estás conforme como tu salud está en este momento? Que tú sabes que lo que muchas veces estamos metiendo en nuestro cuerpo es completamente malo. Hay un desorden porque nuestro cuerpo mismo nos dice ya basta, ya no podemos recibir más y continuamos metiéndonos y estamos enfermando.
nuestro cuerpo porque estamos comiendo desorganizadamente. Estamos viviendo una mente desorganizada, viviendo un pensamiento psicótico o pensamientos de burla, de crítica, de maldición, porque no hemos podido asentar y no hemos podido tener una comunicación sana, ni aún en un tiempo a solas con Dios y decirle: Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo controlar mi vida? Señor, ayúdame a controlar esta situación porque yo no puedo. Ayúdame, Señor, porque estoy cansado de vivir de este tipo de vida, de este tipo de desorden alrededor de mí. Yo sé que se puede hacer algo. El Señor dice, claro que se puede hacer algo. En el principio lo único que había, recuerde que en el principio de la creación lo único que había era, ¿qué? Tinieblas. Tinieblas alrededor de todo lo que había. Eran tinieblas en nuestra vida. Las tinieblas representan el pecado. Cuando nosotros estamos viviendo en tinieblas, cuando nosotros estamos viviendo en adulterio, en fornicación, en envidia, en chismes, en hechicería y en toda cosa que está en contra de la palabra de Dios, toda cosa que te ofende, toda cosa que destruye tu matrimonio, toda cosa que destruye tu hogar, toda cosa que destruye tu propia vida, tu propio corazón, tu propia mente, tus propios ojos, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, lo que estamos escuchando, eso está perjudicando nuestra vida. Dice, de la abundancia del corazón hablará de nuestra boca. Ese es el desorden. Si nuestro desorden es hablar suciedad, estamos completamente sucios por dentro. Tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que cambiar ese interior. Y la única solución y la única fuente de vida es Cristo Jesús. No hay otra forma, no importa lo que tú hagas, por tus propias fuerzas no vas a poder cambiar, es imposible, porque la naturaleza del ser humano es pecar de continuo en continuo, seguido una y otra vez caer en la misma suciedad, en el mismo lodo, en el mismo fango. ¿Por qué? Porque somos nacidos en pecado, porque vivimos en pecado. La única solución es Cristo Jesús, la única solución es que Cristo nos lave y nos perdone con su preciosa sangre. Y permitirnos guiar a través de la gloriosa palabra de Dios, confiar en Él a plena, confiar en Él nuestras finanzas, confiar en Él nuestros hijos, confiar en nuestro sueño, confiar en Él nuestra profesión, confiar en Él aún hasta lo más íntimo de nuestro ser. Cuando tú confías en Dios es cuando Dios empieza a trabajar en ti. Es cuando Dios puede trabajar en ti y puede trabajar en mi vida. Entonces, cuando nosotros sabemos que estamos viviendo en tinieblas, hemos vivido en tinieblas. ¿Por qué? Una vez más, el significado de tinieblas significa en pecado, apartado completamente de Dios, apartado de su palabra. No hemos escudriñado, no hemos escuchado la voz de Dios. Tal vez hemos escuchado la palabra de Dios muchas veces por la radio. Alguna vez hemos visitado la palabra de Dios. De una u otra casualidad hemos leído la palabra de Dios. Hemos escuchado conversaciones de la palabra de Dios, pero no la hemos puesto en práctica. No le hemos tomado la importancia que esa palabra gloriosa de Dios necesita ser escuchada. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios, cuando nosotros entendemos que este es un regalo de Dios, el pan de vida, dice la palabra de Dios. Cuando amamos, cuando nosotros recibimos la palabra, la palabra de la Biblia como que es la palabra directa a nuestro corazón de Dios, es cuando nosotros podemos entender. Es cuando nosotros podemos empezar a caminar. Es cuando nuestro Dios empieza a sacar toda la basura de nuestro corazón. Es cuando empieza a sacar nuestro egoísmo. Es cuando empieza a sacar toda nuestra maldad, toda nuestra impureza dentro de nosotros y nos empieza a purificar. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo de Dios que entre dentro de nuestros corazones, cuando el Espíritu Santo de Dios empieza a quemar todo pecado, toda malicia, toda maldad dentro de ti y dentro de mí, es cuando Dios empieza a hacer algo, porque Dios no puede trabajar en la suciedad, porque Dios no puede trabajar en el pecado, porque Dios no puede trabajar donde hay oscuridades, porque dice la palabra de Dios que las tinieblas no tienen absolutamente nada que ver con la luz. Entonces,
Permitámosle a Dios que nos limpie. Reconozcamos de dónde caímos, reconozcamos, seamos sinceros. Hagamos escaneémonos dentro de nosotros, revisémoslos, analicémonos qué tipo de vida estamos llevando, qué tipo de relación estamos llevando. ¿Estamos llevando una relación verdadera? Si tú no eres cristiano, estás llevando una relación verdadera en tu matrimonio, eres una persona honesta, eres un hombre íntegro en tu hogar, eres una persona íntegro que ama, que respetas a tu familia, que respetas al vecino, que respetas en tu trabajo, eres una persona que mantiene tu mente centrada, eres una persona que tu corazón está completamente limpio, o tu corazón y tu mente se mantiene de continuo en el pecado y la maldad. No puedes pensar una cosa sin que tu mentalidad piense en otra cosa que ofenda a Dios. Seamos honestos. ¿A dónde hemos caído? Seamos honestos nosotros los cristianos que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, que estamos diciendo que estamos viviendo bajo su palabra, que estamos diciendo que conocemos, que reconocemos el evangelio del Señor, que reconocemos que Cristo es real y verdadero, que reconocemos que Él vino a esta tierra a morir por ti y a morir por mí. Que estamos viviendo una vida íntegra, que estamos viviendo vidas rectas, que estamos viviendo en orden, que no estamos viviendo en desorden, que no estamos juzgando, que no estamos criticando, que no estamos maldiciendo dentro del mismo templo de Dios, que no estamos peleando dentro de nuestros propios hogares, que no estamos destruyéndonos los unos afuera, que estamos viviendo una vida falsa. Hagamos un examen interno y reconozcamos dónde estamos. Reconozcamos si realmente estamos viviendo como Dios quiere, o estamos viviendo doble vida, o estamos viviendo en dos aguas, o estamos poniendo un día el pie aquí, otro día un peor, o estamos en, como dice la palabra de Dios, como la onda del mar. Estamos para aquí o estamos para acá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Cómo te encuentras si el Señor viene en este momento? Ahora me voy a dirigir a ti, a tu hermano, que tú busca la presencia de Dios, que tú has entregado la vida al Señor. En este momento, si el Señor viene, estamos dispuestos, estamos completamente ordenados. Nuestra vida está ordenada, nuestro matrimonio está ordenado. Nuestros pensamientos, nuestro corazón está esperando la venida del Señor. O todavía hay cosas que tenemos que cambiar. O todavía hay cosas que están viviendo en pecado. Cosas que tenemos que organizar. Cosas que tenemos que volver a empezar de nuevo y decir, Señor, ten misericordia y ayúdame porque todavía estoy peleando con esto. Ayúdame, Señor, porque todavía estoy ofendiendo a mi familia. Ayúdame, Señor, porque muchas veces le falto al respeto a lo que tú me has dado, mi esposa. O porque estoy faltándole respeto a mi marido, estoy faltándole respeto a mis hijos, estoy faltándole al respeto al vecino, estoy juzgando uno de mis hermanos de la iglesia, estoy juzgando al pastor, estoy juzgando al líder, o estoy juzgando a toda persona que se me viene a la mente. El Señor dice que de toda palabra, de todo pensamiento, vamos a dar cuentas cuando estemos delante de la presencia de Dios. Que Dios tenga misericordia con cada uno de nosotros, porque tenemos mucho que decir, tenemos mucho que dar cuentas el día que estemos de la presencia de Dios. Hemos vivido en tinieblas por una sola razón. ¿Por qué hemos vivido en tinieblas? Por una sola razón. Y les voy a decir cuál es el punto de por qué hasta el día de hoy muchas personas están viviendo en tinieblas. Y esto no es nuevo. Vamos a la palabra de Dios en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay una condenación. La palabra describe que hay una condenación para toda aquella persona que desprecia el evangelio, para toda persona que desprecia el regalo de Dios. ¿Por qué? Porque despreciaron la luz. ¿Qué significa eso? Que han despreciado la palabra de Dios, que han despreciado el evangelio de Cristo Jesús, que han despreciado la palabra de Dios. ¿Por qué? Por vivir en sus deleites, por vivir en placeres, por vivir en el pecado, por vivir en la mundanalidad, por vivir en lo que más aparentemente le gusta a la carne, pero hemos abandonado, le hemos dado la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Pero recuerde que el día de hoy todo está escrito. Dios dice que hay una condenación. Cristo vino a la tierra. Dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos le rechazaron.
Él vino a los judíos vino, los judíos lo rechazaron, lo crucificaron y nosotros, gracias a Dios, a estas personas que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, nosotros alcanzamos gracia y misericordia, porque ahí dice la palabra de Dios que ellos lo rechazaron, pero la gracia se extendió para todos nosotros. Maravilloso Jesucristo de la gloria. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que cuando nosotros somos conscientes, porque tú, la mayoría de las personas, casi toda la mayoría de las personas han escuchado una vez más el evangelio del Señor, pero le han dado la espalda al Señor por cualquier cosa, porque dicen que el evangelio es aburrido, que el evangelio no es para ellos, que el evangelio es para viejos, que el evangelio es para gente falsa, que el evangelio es para gente hipócrita. Pero tú puedes decir lo que sea, pero un día vas a estar frente a la presencia de Dios. Y aquí está lo que dice Juan 3:19. Hay una condenación para todo aquel que le da la espalda a Dios. Hay una condenación para todo aquel que conoce la palabra de Dios y abandona el evangelio del Señor por volverse a las cosas del mundo, por pensar que las cosas del mundo son mejores que la palabra de Dios, lo que Dios te ofrece. Dios te ofrece vida y vida en abundancia. Dios te ofrece salud. Dios te ofrece riqueza, pero riqueza espiritual. Dios te ofrece sanidad en tu hogar, sanidad para tus hijos, una mejor vida para tus hijos en tu hogar, que tus hijos sean instruidos, que tus hijos sean un modelo de vida para la comunidad. ¿Cómo? Cuando estos jóvenes son instruidos, son capacitados con la palabra del Señor, cuando son instruidos, la gente puede decir, wow, qué niños tan educados, qué niños, cómo han sido enseñados. No son ellos, sino que es la gracia de Dios a través de ellos, a través de sus padres y a través de la enseñanza de la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, recordemos que la palabra de Dios es una gran bendición para todo aquel que lo tiene. El día de hoy, Dios tiene los brazos extendidos para toda aquella persona que dice, Señor, perdóname porque he vivido en desorden. Señor, perdóname porque he ofendido a mi familia. Señor, perdóname porque he sido una persona infiel dentro de mi matrimonio. Señor, perdóname porque no he podido valorar lo que tú me has regalado. Señor, perdóname porque he ofendido a mi esposa, mi esposo. Señor, perdóname porque he ofendido a un hermano de la iglesia. Señor, perdóname porque he ofendido a mi pastor. Señor, perdóname sobre todas las cosas porque te he ofendido a ti, Señor, porque he pecado. Porque he vivido en inmoralidad, porque he vivido en hipocresía, porque he vivido en pensamientos que no te agradan, en pláticas, en palabras que han salido de mi boca, que no te agradan, mi Señor. Pídele al Señor el día de hoy que te perdone. Pídele al Señor que restaure tu hogar. Pídele al Señor que restaure tu finanza. Pídele al Señor que restaure tu salud. Pídele al Señor que hoy restaure tu fe, que restaure tu relación con Dios. Solamente pídele, Señor, ayúdame a vivir una vida en orden. Ayúdame, Señor, a reconocer que tú estás sentado en el trono y a reconocer que yo soy polvo, a reconocer que todo lo que tengo viene de ti y a reconocer que sin ti no soy nada. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. El Señor es grande y pronto viene. Bendiciones.